La muerte de Camilo VI como nunca te la contaron. El título no es un recurso vacío ni un anzuelo gratuito, es la entrada a un relato que coloca bajo luz intensa a un artista que vivió como pocos la doble condición del ídolo popular y del hombre reservado, del intérprete que convirtió el amor en una lengua compartida y del profesional que pagó costos silenciosos por sostener un estándar casi imposible. Camilo VI no fue únicamente un cantante exitoso, se convirtió en un fenómeno cultural capaz de traducir emociones íntimas en canciones colectivas, de habitar escenarios gigantescos con una presencia que no necesitaba artificios y de marcar a varias generaciones con una línea melódica que parecía levantarse, por sí sola, sobre los ruidos del mundo. En este recorrido, la promesa es extender cada estación de su vida. La niñez sin adornos, la juventud de búsquedas, el ascenso calculado, el riesgo teatral que lo cambió todo, los años de oro, los amores discretos, los rumores persistentes, las crisis clínicas minuciosamente descritas y la madrugada final, cuando el cuerpo dijo basta y el mito empezó a vivir en otra parte. Alcoy, 1946. Una infancia bajo la cultura del trabajo y la primera batalla contra la fragilidad. Camilo Blanes Cortés nació el 16 de septiembre de 1946 en Alcoy, Alicante, una ciudad con tradición industrial donde las fábricas textileras y el pulso de la clase trabajadora marcaban la vida cotidiana. En ese ambiente austero, donde la previsión valía tanto como el oficio, la familia de Camilo creció con lo justo, abrazando la cultura del esfuerzo como una verdad doméstica. No existían privilegios ni atajos. La educación pública, la mesa compartida con lo necesario y el valor intangible de la disciplina formaron el primer territorio donde el niño aprendió que cada pequeño logro contiene un trabajo invisible. A los 3 años, una fiebre alta lo llevó a la orilla del desenlace. Sin posibilidades de atención especializada, sus padres recurrieron a remedios caseros, cuidados constantes y una fe tosuda en la resistencia del hijo. El episodio, que pudo haber truncado cualquier destino, dejó una cicatriz invisible, la conciencia precoz de que la vida es frágil y, a la vez, capaz de resistir cuando se la sostiene con paciencia. En adelante, esa dualidad lo acompañaría siempre, el artista que se expone en público y el hombre que se protege, el cuerpo que canta y el organismo que, tarde o temprano, exige cuenta por cada desvelo. Conforme crecían los años escolares, la música se volvió un refugio y un espejo. En el coro del colegio, en las programaciones locales, en los instantes donde la voz del adolescente tímido encontraba armonía con otras voces, Camilo descubrió que cantar no era solo emitir notas, era nombrar lo que, a veces, no podía decirse de otro modo. La timidez no desapareció, se reacomodó. Prefirió los ensayos concentrados y la intimidad de su cuarto a las exhibiciones gratuitas. En ese silencio de preparación nació una ética: escuchar la respiración, cuidar la emisión, comprender que cada palabra cantada tiene peso propio y que la afinación no es un dato técnico sino una forma de respeto por quien escucha. Los primeros pasos serios, los Dison, la composición temprana y la idea de profesión. A los 16 años, Camilo dejó de considerar la música como un pasatiempo envidiable para mirarla como un oficio al que debía rendirle cuentas. Con los Daisen empezó a componer de manera más sistemática, a ordenar ideas melódicas, a explorar giros armónicos que luego serían marcas de su estilo, y a entender que una canción no es solo inspiración, es estructura, es pulso, es una suma de decisiones pequeñas que hacen a la emoción grande. La vida de grupo le enseñó la disciplina de los horarios, la escucha mutua, la negociación entre egos y la paciencia frente a los tiempos del estudio. Esos aprendizajes, que parecen administrativos, fueron fundacionales para el control artístico que impondría en los años de consagración. En paralelo, el joven alcoyano empezó a tomar nota del entorno musical, quién producía, cómo se movía una maqueta, qué puertas podían abrirse y cuáles convenía no tocar. El salto lógico fue la capital. Madrid no ofrecía garantías, pero sí la posibilidad de profesionalizarse. La decisión de irse no fue un gesto romántico de impulso. Fue una apuesta calculada, producto de observar que el circuito local ya no podía albergar sus ambiciones. Llegó con poco equipaje y mucha determinación.
Los primeros meses exigieron un equilibrio nada glamoroso, trabajos de apoyo como instrumentista, corista ocasional para otros, actuaciones en bares que lo ponían frente a públicos indóciles, y una economía de supervivencia donde cada ensayo bien pagado era, a la vez, alimento y tiempo comprado para seguir intentando. Madrid, la escuela silenciosa de los estudios, la sobrevivencia y la decisión de no volver atrás. Medrell fue una escuela sin aulas formales, hecha de pasillos de estudio, de técnicos que conocen secretos de micrófonos, de músicos de sesión que ajustan arreglos con una ceja levantada, de productores que distinguen entre el que promete y el que cumple. Camilo, que ya traía oreja entrenada y una voluntad de hierro, se volvió un observador aplicado. Aprendió a leer la respiración de un saxofonista antes de su entrada, a ubicar su voz en la mezcla sin perder presencia, a pedir más retornos sin fastidiar al ingeniero. Se familiarizó con las sesiones largas, con el metrónomo que exige precisión, con la toma repetida hasta lograr la emoción limpia, no impostada. A la par, la vida no daba tregua, habitaciones de paso, comidas frugales, días en los que la única certeza era la próxima audición. En ese contexto de frontera, tomó una decisión íntima y definitiva: no volvería a Alcoy sin haber agotado las posibilidades de su voz. Eso no era un desprecio por su origen, sino la forma de honrarlo, convertir el talento en sustento. La participación con los Botines pulió conocimientos y abrió el primer contacto con el cine. Sin convertirse en un protagonista en ese medio, entendió de rodajes, de continuidad emocional entre escenas, del tipo de interpretación que exige la cámara cuando se pretende verdad y no pose. Un aprendizaje lateral, pero útil para lo que vendría. Camilo ya no era solo el muchacho que canta, era un profesional que absorbía todo lo que la industria podía enseñarle. La primera coronación pública, Algo de mí, Manuela, Amor. Amar y la aparición de un sonido propio. El año 1971 cambió la velocidad de su historia. Algo de mí irrumpió con la contundencia de las canciones que no se discuten, melodía ascendente, letra directa, emoción contenida que se despliega con cálculo dramático. No era solo un éxito radial, era un acta de nacimiento artístico. España lo abrazó de inmediato y América Latina lo empezó a adoptar con ese reconocimiento que solo se concede a quienes suenan familiares desde el primer encuentro. Manuela y Amor, Amar confirmaron la intuición del público. Aquel joven tenía un color de voz privilegiado, pero, más importante aún, sabía usarlo. El fraseo claro, la dicción sin asperezas, la respiración medida, el vibrato sin exceso y el gusto por resolver frases largas en una nota sostenida construyeron una firma que ya no se disolvería. En televisión, su presencia no dependía de la anécdota espontánea, dependía de una serenidad que desarmaba al entrevistador y de un magnetismo que, frente a la cámara, parecía producto de una pulcritud interior. No había aspavientos, camisa impecable, mirada fija, una cortesía antigua. Esa elegancia sobria, sin estridencias, se convirtió en parte de su marca y amplificó la credibilidad de su canto. La gente no solo coreaba, confiaba. 1975, Jesucristo Superstar, la locura lógica que cambió para siempre su categoría. En 1975, con la popularidad en ascenso, Camilo decidió correr un riesgo que, visto desde hoy, parece inevitable, pero que entonces fue un salto al vacío: traer y protagonizar Jesucristo Superstar en español. La España que salía del franquismo no era un terreno sencillo para un musical de esa envergadura, tanto por la inversión económica como por las sensibilidades culturales del momento. Camilo asumió varios frentes a la vez: intérprete, productor parcial, cabeza visible de un proyecto que exigía disciplina de Broadway con recursos locales, dotación orquestal solvente, elenco afinado en lo vocal y lo actoral, y un aparato técnico que garantizara funciones en alto nivel. Lo llamaron temerario, él, puntualmente, lo llamó trabajo. Ensayó con rigor, cuidó el matiz de cada número, defendió la calidad como si le fuera la vida en ello, y, en sentido profesional, le iba. El resultado desbordó cualquier previsión: funciones agotadas, crítica rendida ante el atrevimiento y una línea trazada para todo lo que vino después en el teatro musical español.
El costo personal fue equivalente al tamaño del logro. Semanas eternas, voz exigida al límite, tensión financiera y la presión de sostener una maquinaria que devora energía aun cuando aplaude. A cambio, Camilo subió de división. Ya no era solo el baladista perfecto, era el artista integral que entendía la escena como un sistema y que se sabía capaz de sostener un espectáculo de gran formato. Esa confianza, ganada con sudor, fue capital acumulado para sus siguientes decisiones. La década dorada, estadios, radios, listas y la construcción de una banda sonora colectiva. Llegaron entonces los años en los que parecía natural que todo le saliera bien. Segunda mitad de los 70, década de los 80 completa. Disco tras disco consolidó un repertorio que hoy funciona como memoria afectiva de medio mundo hispano. Perdóname, ¿quieres ser mi amante? Vivir así es morir de amor, jamás. El amor de mi vida y otras tantas piezas articularon algo más que un catálogo, construyeron escenas en la vida de la gente. Camilo cantó bodas y divorcios, nacimientos y velorios, reconciliaciones y renuncias. Esa ubicuidad sentimental no es un azar, responde a una ingeniería musical y emocional muy precisa, letras que nombran con claridad, melodías que dibujan curvas reconocibles, arreglos que suben sin tapar la voz, clímax que llegan un segundo después de lo que el oyente espera para que la emoción lo tome de sorpresa y no por la fuerza. En vivo, la puesta era estratégica, luces que acompañan y no sustituyen, músicos en trazos nítidos, un vestuario sobrio que deja a la voz el papel protagónico y una dramaturgia del concierto que abre con solvencia, crece con paciencia y entrega sus puntos de máxima tensión alrededor del ecuador del show. El público respondía no solo con aplausos, respondía cantando en canon, completando versos, creando una comunidad temporal que convierte el concierto en ritual. De gira por América y Europa, Camilo perfeccionó logística, aprendió a lidiar con fatigas de viaje, con condiciones acústicas cambiantes y con expectativas que crecían. En cada plaza, además de la taquilla, cuidó algo menos visible, la reputación. El taller del perfeccionista, control artístico, rituales de estudio y la economía del detalle. Detrás de los fuegos de la fama, su taller funcionaba con precisión. Camilo no delegaba fácilmente. Revisaba partituras, proponía modulaciones, pedía texturas específicas de cuerdas, elegía micrófonos, discutía planos de mezcla, regrababa unas sílabas si sentía que la emoción no había quedado limpia. El estudio era su santuario profesional, un lugar donde la paciencia se convertía en tiempo invertido y no en pérdida. Esa economía del detalle generó admiración, pero también fatiga en colaboradores menos habituados a la exigencia. Quien se quedaba sabía que el resultado justificaba el rigor. Quien no resistía prefería irse antes de que el perfeccionismo lo alcanzara. Camilo asumía esas tensiones sin dramatismo. Era consciente de que el público no conocía las discusiones técnicas, pero sí oía la diferencia. Y esa era la única cuenta que estaba dispuesto a rendir. El espacio privado, reserva, amistades estrictas y la gestión del silencio como estrategia. La vida personal, en cambio, estuvo rodeada de una muralla sin asperezas. No era altivez, era defensa. Su círculo era pequeño, menos por desconfianza que por economía emocional. Sabía que la intromisión constante drena y optó por blindar su tiempo íntimo, familia directa, amistades antiguas, algunos colaboradores con pase permanente y un perímetro claro para la prensa. Esa reserva fue leída, según el observador, como arrogancia o como prudencia. Él la llamaba concentración. En entrevistas, respondía con cortesía, esquivaba el chisme y regresaba una y otra vez al territorio que consideraba legítimo para hablar, la música. El costo era previsible, el rumor rellenaba los huecos del silencio. La ventaja, también, quien lo respetaba de verdad. Amores, paternidad y conflictos, Lourdes Ornelas, la custodia y las tensiones de un apellido pesado. Entre los pocos capítulos expuestos, su relación con Lourdes Ornelas ocupa un lugar inevitable. De ese vínculo nació su único hijo, Camilo Blanes Ornelas.
La separación trajo consigo disputas sobre custodia y decisiones de crianza que, convertidas en material periodístico, tendieron a simplificar una realidad compleja. Camilo asumió la paternidad como responsabilidad cotidiana, con la misma lógica de control que aplicaba al trabajo. Quienes lo defienden subrayan su presencia y su cuidado, quienes lo critican señalan una voluntad de dominio. La verdad, como suele ocurrir, se ubica en zonas intermedias donde conviven el deseo de proteger, la necesidad de ordenar y el peso específico de un apellido que, por sí solo, genera expectativas y presiones. Con el tiempo, padre e hijo atravesaron cercanías y distancias, reacomodos propios de cualquier relación sometida a la lupa pública. Lo relevante, a efectos de este retrato, es entender que la vida familiar de Camilo fue, para él, un asunto serio y reservado, administrado con la misma obsesión con la que cuidó cada nota. Lo que nunca te contaron, rivalidades sugeridas, cirugías a debate, un robo traumático y el fantasma de la mentira. Esta es la sección que exige la franqueza prometida en el título. Durante años, se habló de una rivalidad implícita con Julio Iglesias, alimentada por comparaciones en ventas, giras, mercados y perfiles. Nunca hubo una confrontación abierta ni declaraciones cruzadas de alto voltaje. Hubo, sí, una narrativa mediática que necesita duelos para vender titulares. ¿Existió una competencia real? En la medida en que dos figuras de ese tamaño comparten época y audiencias, es inevitable cierta fricción simbólica. Camilo eligió no entrar al juego verbal. Asimismo, su apariencia física en las últimas décadas se volvió objeto de discusión. Los cambios faciales visibles fueron leídos como intento de detener el tiempo o como ajustes estéticos comprensibles en un profesional cuya imagen forma parte de su capital. La crítica fue severa en ocasiones, olvidando con facilidad que el envejecimiento se castiga sin piedad en el espectáculo. Camilo, coherente con su política de reserva, no convirtió el tema en debate público. Hizo lo que creyó necesario para sostener la narrativa visual de su personaje y siguió trabajando. En 2013, sufrió un asalto en su domicilio. Fue amordazado y despojado de dinero y joyas. El episodio, más allá de la pérdida material, dejó una huella psicológica. El hogar, último lugar de resguardo, quedó asociado al riesgo. A partir de entonces, su inclinación a la privacidad se acentuó. Ese mismo año circularon falsos reportes sobre su muerte, fenómeno recurrente en tiempos de redes sociales. Lejos de alimentar escándalos, él continuó con su agenda profesional, como si cada noticia infundada fuera un recordatorio de que la única manera de desmentir es seguir de pie. Los 90 y el cambio de época, entre la fidelidad a un estilo y el ruido de nuevos géneros. Los años 90 abrieron otro paisaje. La balada romántica mantuvo territorio, pero ya no gobernó sola. Sonaron con fuerza el pop de manufactura televisiva, el rock latino con nuevos aires, más tarde el sonido urbano. En ese ecosistema, Camilo eligió no travestirse de moda. Sostuvo su estilo, actualizó arreglos con prudencia, mantuvo giras que seguían llenando, y aceptó que la novedad, ahora, venía de otros. La crítica, a veces, le reclamó innovación, su público, en cambio, agradeció la continuidad. Fue un pacto tácito, el artista ofrecía calidad y el oyente le devolvía lealtad. En el fondo, esa década afirmó su condición de clásico vivo. Una figura que ya no necesitaba demostrar nada y que, sin embargo, seguía respondiendo con profesionalismo a cada llamado de escenario. 2001. El trasplante que partió su vida en dos, crónica clínica y humana de un renacer doloroso. El 2001 no fue un año más en la agenda de un artista con la maleta lista. Fue el calendario en el que el cuerpo le cobró, con intereses acumulados, cada desvelo, cada esfuerzo vocal al límite, cada gira encadenada y cada estrés silenciado. La patología hepática avanzó sin hacer ruido estridente, como suelen avanzar las enfermedades que prefieren la sombra. Cuando los especialistas plantearon el trasplante, no hablaban de una opción caprichosa, hablaban de una urgencia en la frontera entre lo posible y lo tardío. El quirófano,
Esa sala donde el mundo se reduce a luces blancas y a la ciencia puesta a prueba, lo recibió 2 veces. La primera, con la expectativa de un injerto que su sistema inmunológico rechazó. La segunda, con la serenidad de los equipos que ajustan protocolos para disminuir la hostilidad del organismo ante lo extraño. El rechazo inicial no fue solo un revés médico, fue un golpe emocional que le recordó, sin anestesia, que ninguna carrera deja de ser frágil por el simple hecho de estar llena de aplausos. La narrativa clínica suele ser parca, horas de intervención, marcadores en sangre, escalas de dolor, dosis milimétricas, monitoreo constante, pasillos en los que el tiempo se alarga. La narrativa humana tiene otra textura, noches en vela donde el futuro cabe en una pregunta sencilla: ¿volveré a cantar? Silencios compartidos con el equipo sanitario que aprenden a leer en la mirada lo que no conviene decir, y una mezcla extraña de gratitud y miedo cada vez que el cuerpo da señales de que quiere quedarse. El posoperatorio exigió una obediencia sin escándalo. Inmunosupresores, controles, dietas estrictas, caminar poco a poco, dormir con horarios que el organismo pudiera sostener, aprender a no retar al metabolismo. Camilo, que había construido su oficio sobre rutinas perfectas, entendió que la única rutina posible era cuidarse y tener paciencia. El público, que rara vez accede a la anatomía real de sus ídolos, supo lo justo, que había pasado por un procedimiento mayor y que la recuperación sería larga. Para un perfeccionista, la convalecencia es una pedagogía compleja. Hay que aceptar que el tempo ya no lo marca la voluntad, sino el hígado recién implantado, que la respiración que antes se usaba para sostener una nota ahora se usa para llegar sin fatiga al final del pasillo del hospital, que la disciplina, de pronto, consiste en no hacer. En ese aprendizaje, Camilo fue paciente aplicado. Y cuando el equipo médico dio el alta para retomar paulatinamente su vida profesional, regresó con otra conciencia del cuerpo que lo sostenía. La voz seguía siendo su instrumento, pero ahora sabía, con una claridad que no es teórica, que la voz habita un organismo que no admite caprichos. La convalecencia como escuela, ¿cómo se vuelve al escenario después de mirar de cerca el límite? El retorno no fue una escalera mecánica que arranca sola. Fue una rampa que se sube con cálculo, atendiendo. Reorganizó lo que no se ve, pidió repertorios con curvas más razonables, ubicó los clímax donde la emisión no se saturara, moduló tonos si el cuerpo lo pedía, y aceptó que la dosificación de energía es una inteligencia en sí misma. Nada de eso restó calidad, al contrario, otorgó una expresividad distinta, más consciente de lo que cada frase puede dar si se apoya bien y no se malgasta aire. En estudio, la convalecencia se tradujo en una tecnología de pausas. Toma y descanso, descanso y toma. No por fatiga, sino por nueva economía. El artista que antes perseguía la toma perfecta sin mirar el reloj aprendió a escuchar el reloj como un aliado que indica cuando conviene parar para que la voz llegue mejor a la tarde. El equipo lo notó, había la misma exigencia, pero ahora sumaba una prudencia que, misteriosamente, aumentaba la emoción. La gente lo recibió con esa mezcla de alivio y orgullo que se reserva para los que vuelven de una batalla grande. Si en 2001 el titular fue el quirófano, en 2002 el titular fue un retorno en condiciones que la mayoría no sospechaba. Y sin declararlo con estridencia, dejó una lección: la heroicidad, a veces, es administrar con inteligencia lo que queda para que dure más. 2010-2013, la vida en estado de equilibrio inestable, entre escenarios, estudio y un mundo que cambió de formato. La década de 2010 lo encontró en una industria que ya no se parecía a la que lo convirtió en mito. El soporte físico se convertía en pieza de nostalgia, el streaming alteró contabilidades, el directo se volvió fuente central de ingresos y las redes sociales inventaron una plaza pública permanente que Camilo eligió recorrer con reserva. Mantuvo giras con calendarios razonables, grabó con lógica de catálogo, no tanto persiguiendo la moda, sino afirmando repertorio, y conservó una relación con su audiencia que no necesitaba manual de marketing. La fidelidad del público no se mide con likes. Se mide con entradas compradas, con coros que siguen llenando el aire, con generaciones nuevas que llegan por los padres. Esa normalidad atenta, no exenta de cautela por los antecedentes de salud, vivió un corte seco en 2013. El asalto en su casa fue un terremoto doméstico.
un domicilio, para cualquiera, es un refugio. Para un artista que ya había ajustado su vida a la discreción, era el lugar donde el mundo no entraba sin permiso. Entró por la fuerza, y dejó, además de pérdidas concretas, una fisura en la sensación de seguridad. Después de ese episodio, el perímetro se estrechó un poco más. Las visitas se filtraron con más cuidado, las rutinas se hicieron menos previsibles y los silencios, que ya existían, adquirieron otra densidad. El mundo siguió, pero con un ojo más atento al pestillo. 2014-2015, la caída que desencadenó un efecto dominó, cirugías, infección, injerto de piel y una prótesis para seguir. En 2014, una caída en casa, de esas que la vida suele presentar como un incidente menor, derivó en una cadena de complicaciones que lo obligaron a reinventar hasta la manera de estar parado sobre el escenario. La fractura de tobillo exigió intervención quirúrgica. La primera cirugía no resolvió el cuadro como se esperaba. La segunda, al intentar corregir, abrió la puerta a una infección bacteriana que convirtió una convalecencia ortopédica en un desafío sistémico. Los hospitales tienen un olor particular que cuesta olvidar, las curaciones, un ritmo que somete la voluntad al calendario de la cicatrización. La solución médica final incluyó un injerto de piel para favorecer la recuperación tisular y la planificación de una prótesis que le devolviera movilidad con el menor dolor posible. Quien no ha pasado por una rehabilitación de ese tipo difícilmente dimensiona lo que significa reaprender a apoyar, a caminar, a confiar en un paso. La marcha, que para la mayoría es un acto automático, para él se volvió una secuencia de decisiones: talón, planta, punta, descarga X porcentual de peso, respiro, siguiente paso. Camilo, que había dominado el escenario con la naturalidad de quien sabe dónde está cada foco, tuvo que estudiar de nuevo su geografía física. Hubo noches en las que el dolor aconsejó cancelar, hubo otras en las que la obstinación ganó, con vendajes escondidos y una tolerancia al malestar que sorprendía a quienes lo veían subir la escalinata. No era inconsciencia, era, otra vez, la economía del detalle puesta ahora en el cuerpo. Y, aún así, entre posoperatorios, terapias y prótesis, encontró tiempo y razón para volver al estudio, afirma de su esencia. Sin canciones, no estaba completo. Voz y cuerpo en disputa, la tensión entre la memoria sonora y la física real de un intérprete maduro. Ninguna biografía honesta de un cantante puede esquivar esta frase: el tiempo modifica la voz. Modifica su brillo, su elasticidad, su extensión cómoda, su capacidad de sostener agudos en mesoforte sin fatiga. Camilo, que construyó buena parte de su firma en líneas ascendentes y sostenidos con vibrato controlado, enfrentó la disputa más íntima de todo intérprete veterano: la memoria que pide cantar como a los 30 y el instrumento que recomienda otra cosa. La inteligencia técnica consistió en reescribir, leve pero cuidadosamente, la colocación de ciertas frases, bajar medio tono cuando era prudente, abrir espacio a respiraciones invisibles al oído, y convertir la experiencia en un color expresivo, menos músculo, más intención. El público, en su mayoría, agradeció la honestidad de esa adaptación. Un sector de la crítica comparó sin contexto, como si las voces no fueran organismos vivos. Camilo, sin entrar a polémicas, siguió la ruta que había aprendido a la fuerza desde 2001, escuchar al cuerpo. Y en esa escucha, la emoción ganó una pátina nueva, más gastada en el sentido noble del término, como esas maderas que suenan mejor cuando han vibrado mucho. La épica ya no estaba en alcanzar el fa con la fuerza de antes, estaba en decir bien una frase grande sin apuro, en calibrar el final de un estribillo para que fuera exacto y no heroico. 2018, Camilo Sinfónico, una despedida en alta resolución y la curaduría de su propio mito. Cuando concibió Camilo Sinfónico, no armó un compilado, diseñó una curaduría. Volver sobre Perdóname, Vivir así es morir de amor, Melina, Algo de mí con orquesta no era una nostalgia grandilocuente, era un manifiesto estético. Estas canciones admiten otra piel, más amplia, más cinematográfica. La Sinfónica no vino a cubrir nada, vino a subrayar la arquitectura original. Los cellos sosteniendo lo que antes hacía un bajo eléctrico, las maderas haciendo contracantos que la banda no podía dibujar con tanta riqueza, los metales entrando en los clímax como una luz fría que recorta la silueta del verso. Camilo dirigió, eligió, aprobó matices, ajustó respiraciones, pidió que determinada trompa no se comiera una consonante larga. En vivo,
el formato sinfónico impuso otra gestualidad, menos desplazamiento, más eje, una presencia que dialoga con 100 músicos como si estuviera en una sala de control. El resultado fue, para muchos, una forma de despedida digna de su trayectoria, no el adiós dramático, sino el acto de dejar ordenado su legado sonoro con la pulcritud con la que había querido vivir su oficio. La crítica, que sabe reconocer cuando una idea se ejecuta con altura, celebró la empresa. Y el público, que entiende sin cátedras lo que está bien resuelto, respondió con una ovación que no preguntaba por el calendario. Los últimos meses. Cólicos renales, dolores lumbares, diálisis programada y la hora conservadora de la medicina. Luego del proyecto sinfónico, el cuerpo recordó, otra vez, que tenía cuentas por cobrar. Los cólicos renales no son una nota al pie, son un dolor que desarma al más entero. La zona lumbar se convirtió en un territorio de alerta. Los médicos instalaron un plan conservador, analgesia calibrada, hidratación, reposo y, cuando los marcadores lo exigieron, diálisis programada para colaborar con una función renal que pedía ayuda. En ese tramo, la palabra gira dejó de ser un sustantivo factible y la palabra tratamiento ocupó la agenda. Quien vive aplaudido suele tener dificultad para aceptar que el aplauso debe esperar. Quien ya había aprendido a calibrar prioridades, aceptó el plan. El ánimo, aun cuando firme, no es de piedra. La cancelación de compromisos, la sensación de voz disponible frente a un cuerpo que recomienda prudencia, las horas de clínica con su sonido de máquinas discretas, todo crea un paisaje interior que exige fortaleza. Camilo, sin teatralizar su situación, enamorado de la idea de que el trabajo siempre lo salvó, se sujetó esta vez a la consigna médica, menos es más. Y cuando se sintió con aire, imaginó ajustes de repertorio como siempre, aunque el calendario clínico mandaba. Madrugada del 8 de septiembre de 2019, el paro, la reanimación, el silencio posterior y la noticia que le dio la vuelta al idioma. La Clínica Quirón de Madrid conocía ya su nombre y sus valores de laboratorio. Esa madrugada, el tiempo se partió en segundos de alarma. Un paro cardiorrespiratorio no concede discursos, exige protocolos. El equipo actuó con la frialdad entrenada de quien hace de la vida una práctica exacta, maniobras, fármacos, monitoreo, esperanza sin promesas. Hubo recuperación inicial, esa lumbre que enciende expectativas discretas. Pero la fisiología, cuando está en su límite, no responde a romanticismos. Un segundo paro canceló todas las hipótesis. A las 4:30, la medicina hizo su parte y la muerte hizo la suya. Los comunicados institucionales tienen la forma que la prudencia les concede. La noticia, en cambio, viajó con otra velocidad. La radio nocturna, ese refugio de quienes velan, lanzó el dato en tiempo real. Las redes sociales hicieron lo que saben, multiplicar. Y de pronto, en varias franjas horarias del mismo idioma, la voz de vivir así es morir de amor se volvió ausencia compartida. La muerte de un artista relevante siempre es, también, un acto de reorganización de recuerdos. ¿Dónde estabas cuando sonó tal canción? ¿Qué edad tenías cuando compraste aquel cassette? ¿Quién te la dedicó? ¿En qué boda sonó? ¿En qué duelo te acompañó? El día después. Capilla ardiente, lágrimas públicas, ritual civil de un país entero y la intimidad que sigue. El 9 de septiembre, la sede del SGAE abrió sus puertas para lo que, además de una despedida, fue una clase de educación sentimental colectiva. Desde temprano, personas con flores hicieron fila con la paciencia de quien entiende que los duelos no se apuran. Entraron artistas, autoridades, técnicos de oficio que alguna vez compartieron consola y secretos de mezcla, y entró, sobre todo, gente que nunca lo estrechó de la mano pero lo sintió suyo. El ataúd, rodeado de coronas y de imágenes que lo mostraban en sucesivas edades de gloria, recibió miradas largas de quienes necesitaban cerrar un capítulo. Hubo desmayos que los paramédicos atendieron con la profesionalidad con la que enfrentan veranos de calor y primaveras de alergias. Hubo, también, silencios densos como solo aparecen en las salas donde se entiende que un pedazo de la memoria popular está, ahí mismo, quieta. La cremación, al día siguiente, devolvió la dimensión íntima al episodio público. Los ritos tienen esa virtud, ordenan la emoción, la encausan, la vuelven aceptable para el cuerpo. Los homenajes televisivos montaron su propio relato de archivo,
intercalando entrevistas de décadas diferentes como quien arma un caleidoscopio en el que la misma voz, en distintos timbres, dice siempre lo mismo: cantar es una forma de verdad. Y cuando la ola de titulares se retiró, quedó lo que siempre queda en estos casos: las canciones, que no necesitan funerales, se cantan solas. El legado técnico, que hizo con la voz, cómo compuso, cómo produjo y por qué suena Camilo aún cuando no está. Hablar de legado suele derivar en una suma de ventas, récords y placas. Importan, sí, pero no agotan. Lo esencial en Camilo es técnico y, por tanto, raro de decir sin partituras a la vista. Su impostación frontal, con apoyo diafragmático claro y un vibrato contenido que aparece en el final de frase y no la inunda, generó una línea muy difícil de falsificar: emoción administrada, no derramada. Su afinación, obsesivamente cuidada, permitió armonizaciones que, en estudio, funcionaban con una limpieza poco común en su época. Como compositor, entendió la importancia de la sílaba tónica en la curva melódica: si la palabra lo pide, la nota lo respalda, y construyó estribillos que se sienten inevitables sin ser obvios. Como productor, supo dónde colocar una cuerda larga, cuando pedir a las guitarras acústicas que hicieran base respirada, en qué compases los metales dicen mejor el subrayado y cuando la batería debe desaparecer para dejar la voz con un bajo eléctrico y, nada más, un mundo contenido. Esa suma de decisiones, reiterada durante décadas con variaciones inteligentes, explica por qué el sonido Camilo existe como categoría. No se trata, solamente, de canciones que gustaron, se trata de una gramática emocional que otros aprendieron a hablar para contar sus propias historias. Si hoy su repertorio admite versiones sinfónicas, acústicas, pop clásico o arreglos latinos de cámara, es porque su arquitectura admite nuevas pieles sin perder la osamenta. Lo que nunca te contaron: 2 archivos, rutinas secretas de estudio, decisiones económicas prudentes y el mito del olvido. Más allá del chismorreo que adora convertir vidas en sobremesa, hay zonas nunca del todo contadas que valen por lo que enseñan de su oficio. Camilo llevó cuadernos de registros mínimos donde apuntaba, con letra apretada, horarios de sueño, horas de calentamiento previo a show, temperatura de sala al inicio y al cierre, marcas de micrófonos y altura de monitores de piso. No era un ritual supersticioso, era ciencia aplicada a una voz que sabía administrarse. En su archivo, dicen quienes lo revisaron con respeto, hay tomas alternativas y demos que evidencian un criterio: descartar algo bueno porque intuía que, con 2 intentos más, estaría mejor. Esa voluntad de posponer el aplauso chico por la satisfacción grande explica la homogeneidad de calidad en discos muy separados en el tiempo. En lo económico, aprendió con la misma disciplina. Control de catálogos, vigilancia de regalías, atención a contratos de sincronización, prudencia ante inversiones estrambóticas. No fue una zeta, fue un profesional que entendió que el talento mal gestionado se agota. Sobre su miedo al olvido, ese rumor que lo persiguió, conviene decir esto: no existe artista importante que no tema, en algún grado, dejar de importar. La diferencia está en cómo se gestiona ese temor. Camilo lo convirtió en combustible para trabajar mejor, para ordenar su legado, para dejar hechos los deberes antes de que otros, bien o mal, los hicieran por él. Padre e hijo. Acercamientos, distancias, malentendidos y una herencia que no son solo bienes. La relación con su hijo, Camilo Blanes Ornelas, ocupó titulares a ráfagas. Hubo cercanías que no se contaron y lejanías que se sobredimensionaron. Las dinámicas familiares, cuando se viven bajo lupa, padecen interpretaciones lineales: o todo es armonía o todo es ruptura. La verdad fue más compleja y, por lo tanto, más humana: etapas de diálogo fluido, etapas de diferencias, intentos por conciliar biografías y expectativas distintas. Lo que dejó el padre no se reduce a un inventario patrimonial, que, por cierto, exige de los vivos una administración responsable. Dejó, sobre todo, una vara alta, un ejemplo de ética profesional que es menos visible que un patrimonio, pero más perdurable si se sabe leer. ¿Dónde queda Camilo en el mapa de la canción en español? Cuando dentro de algunas décadas la historiografía musical vuelva a mirar el último cuarto del siglo XX hispano, encontrará en Camilo VI un eje claro para entender la balada romántica de alta escuela. No fue el único, por supuesto, pero fue de los pocos capaces de articular, en una misma figura, la tríada que separa a los muy buenos de los grandes,
intérprete de técnica fina, compositor de estribillos inevitables y productor con oído de artesano. Sobre esa triada montó una imagen que evitó la caricatura del seductor empalagoso y eligió la del hombre que sufre con elegancia, que ama con intensidad formal, que se despide con una cortesía vieja y eficaz. Sí, además, abrió brecha en el teatro musical con Jesucristo Superstar y dejó una discografía capaz de reversionarse sin perder sentido. El balance no admite discusiones. Su nombre no es un recuerdo amable, es un capítulo mayor. La vida después de la vida, cuando un artista queda en su propia banda sonora. La muerte de un cantante no cancela su oficio, lo cambia de lugar. Desde 2019, Camilo canta en los sitios donde la memoria lo convoca: salas, autos, cocinas, fiestas y despedidas. Una canción suya basta para que dos personas que no se conocen compartan, por 3 minutos y medio, una emoción común. Ese es el privilegio mínimo y la grandeza máxima de los artistas populares. Habitan los días de los demás. Cuando alguien, en cualquier ciudad del idioma, sube el volumen de Vivir así es morir de amor y se permite cantar fuerte, Camilo vuelve a trabajar. Es su manera de desmentir el olvido, no con discursos, sino con reproducción. Camilo VI fue un artista de tiempo completo y de largo aliento, un profesional de la emoción y un obrero del detalle. Su vida tuvo la grandeza pública de los estadios llenos y la dureza privada de los hospitales silenciosos. Hizo lo que hacen los grandes, convirtió su biografía en canciones que ahora sirven a la biografía de todos. Si esta mirada extensa te ayudó a entender mejor por qué su nombre ocupa el sitio que ocupa, suscríbete al canal para seguir recorriendo, con el mismo rigor y respeto, las vidas y finales de quienes le dieron voz a nuestras historias.